Mis estimados oyentes, sean bienvenidos a un nuevo video de anatomía fácil y hoy hablaremos acerca del plexo lumbar. Básicamente, el plexo, cuando nosotros hablamos de plexo nervioso en anatomía, hablamos de la unión, es decir, de la red. Un plexo es una red, entonces hablamos de la unión de ramas anteriores de los nervios raquídeos, entendiéndose por nervios raquídeos aquellos nervios que derivan del raquis. Es decir, que me derivan de la columna, de la médula espinal. Básicamente, el plexo lumbar está formado, oigan bien, por las ramas anteriores de L2, de L3 y de L4, es decir, del segundo, tercero y cuarto nervio lumbar. Sin embargo, van a haber muchos autores, ustedes van a verlos, que incluyen a L1 como parte del plexo lumbar, pero la mayoría confluyen en que el plexo lumbar se forma por ramas anteriores del segundo lumbar, del tercer y del cuarto lumbar. Existen variaciones anatómicas, claro está. En algunas personas, en algunos cadáveres se ha visto que hay plexos lumbares preformados o también llamados plexos lumbares superiores, que son aquellos que tienen aportación de nervios que estén antes de L2, es decir, un plexo lumbar que tenga aportación de D11, de D12 o incluso de L1. Eso se llama un plexo lumbar preformado o superior. Pero también existen algunas variaciones de personas que tienen plexos lumbares postformados, también llamados plexos lumbares inferiores, que son aquellos que tienen aportación de nervios que estén por debajo de L4. Entiéndase entonces L5 o alguno de los nervios sacros. Pero lo más común es que el plexo lumbar sea por ramas anteriores de L2, L3 y L4, y así es que los trataremos en este video. Sin embargo, incluiré L1, ya que las ramas que derivan del L1 están íntimamente relacionadas con la rama del plexo lumbar y por eso se los voy a dar. Pero quiero que esté claro que específicamente se forma por ramas anteriores de L2, de L3 y de L4. Sigan con el video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces bien, en esta imagen a continuación vemos de manera esquematizada cómo se forma el plexo lumbar. Vean que hay unas ramas grises, esas ramas grises me indican que esas son las que no forman parte del plexo lumbar. Mientras que más adelante les explicaré por qué las ramas propias del plexo lumbar están algunas en verdes y algunas en amarillas. Eso tiene su explicación, pero es más que todo de la manera de estudiarlo. Entonces este nervio que está aquí arriba sería D12, que es el último dorsal, también llamada T12. Esta sería L1, este sería L2, L3, L4 y ya saben que el último es L5. Este nervio L4 es importante porque él es llamado tronco lumbosacro. ¿Por qué? Porque él es un nervio mixto. Él tiene una rama superior que forma parte del plexo lumbar, como ustedes ven, pero tiene una rama inferior que se une al primer nervio sacro, o sea, que se une, mejor dicho, a L5 y después se une a las ramas del nervio sacro. Este tronco inferior forma parte del siguiente plexo que viene después del lumbar, que es el plexo sacro. Es por eso que el E4 se le considera un nervio que forma parte de los dos plexos y esa rama es llamada rama del tronco lumbosacro. Vamos a comenzar entonces a explicar, a dilucidar cada rama del plexo lumbar, comenzando a explicar desde L1, pero a sabiendas que L1 no forma en sí, en todo el contexto de la palabra, parte del plexo lumbar. Ya saben que este nervio que está por debajo de la última costilla sería D12. Como está por debajo de la última costilla, recibe el nombre de nervio subcostal. No tiene nada que ver con plexo lumbar. Aquí entonces tendríamos a L1. Vean que inmediatamente que sale el nervio L1, él se divide en dos divisiones. Una división superior y una división inferior. Eso significa que son dos nervios por separado. Estos nervios son los famosos nervios abdominogenitales que tienen en su gran mayoría de las veces aportación únicamente del nervio L1. Estos nervios abdominogenitales, hay uno superior y uno inferior. El que está por arriba será el nervio abdominogenital menor y el que está por debajo será el nervio abdominogenital mayor. Recuerden que en anatomía la mayoría de las veces el menor de dos estructuras está por encima del mayor de las dos estructuras. Entonces vamos a comenzar primero con el nervio abdominogenital menor. Este nervio abdominogenital menor, que ya saben que
es el que está por debajo del subcostal en orden, emerge por delante del cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, pero por detrás del psoas mayor. Van a ver que las ramas del plexo lumbar emergen por detrás del psoas mayor y obviamente también por detrás del psoas menor. Es una relación muy importante. De hecho, está tan íntimamente relacionado este plexo con el psoas que una rama del plexo perfora el músculo psoas en todo su espesor. Entonces, comenzamos, como le dije, con el más superior, que es el abdominogenital menor. Este nervio abdominogenital menor también recibe el nombre de nervio iliohipogástrico, casi indistintamente reciben ese nombre. Él, una vez que pasa por detrás del del músculo cuadrado lumbar, también llamado cuadrado del lomos, está tapado en esta zona por lo que es el riñón. Es una relación anatómica muy importante de estos nervios abdominogenitales, está posterior al riñón, porque cualquier patología renal que incluya inflamación, irritación del riñón, va a irritarme estos nervios, de manera que el dolor de riñón, aparte de yo sentirlo en la zona lumbar característica, debajo de la última costilla, se me va a irradiar hasta los lugares donde inerven esos nervios, porque están muy cerca del riñón y se me irritan con la inflamación del riñón. Esto explica por qué un dolor renal, por ejemplo, duele en los labios mayores en las mujeres, duele en los testículos del hombre y duele en la región hipogástrica. Es porque estos dos nervios, los dos abdominogenitales, están íntimamente relacionados con el riñón. Por eso es tan importante el estudio de la anatomía en medicina, y esto básicamente es un dato de anatomía aplicada a la clínica. Entonces, este nervio abdominogenital menor, les recuerdo también llamado iliohipogástrico, perfora el músculo transverso del abdomen. Luego se pone entre el transverso del abdomen y este, que sería el oblicuo interno, también llamado oblicuo menor. Pasa a través de esos dos músculos y ahí emerge una rama lateral que se llama rama externa o rama cutánea del nervio abdominogenital menor. Esta rama lateral perfora al oblicuo menor y al oblicuo mayor, y ustedes la ven a ver aquí por encima de la cresta ilíaca, inervándome la piel de la región glútea, por encima de la región glútea. Una vez que da esta rama lateral, sigue la siguiente rama, que es la rama anterior del propio nervio abdominogenital menor. Entonces da una rama lateral y una rama anterior. Esa rama anterior sigue descendiendo entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno, hasta llegar a un punto donde perfora el oblicuo interno para ponerse entonces entre el oblicuo externo y el oblicuo interno. Luego sigue hacia medial, perforando esta membrana que ven aquí, que es la aponeurosis del oblicuo mayor o del oblicuo externo. Una vez que perfora esa aponeurosis, llega a la piel de la región hipogástrica por encima del pubis, a quien inerva. Entonces este nervio abdominogenital menor es solamente sensitivo, es decir, él es aferente. Inerva a través de su rama externa, ya les dije, piel por encima del glúteo, y a través de su rama anterior, la piel de la región hipogástrica o región suprapúbica. Vamos ahora entonces con el siguiente nervio que origina DL1, que es el que está por debajo del menor, que es el abdominogenital mayor. Este se llama nervio ilioinguinal. ¿Por qué se llamará así? Porque él busca el canal inguinal. Este nervio, en las mismas relaciones anatómicas posterior al riñón, por delante del cuadrado lumbar, pasa por todo lo que es el borde superior de la cresta ilíaca y perfora también al transverso del abdomen, pero lo hace en un nivel más anterior que el nervio abdominogenital menor, que lo hacía en una forma más posterior. Entonces este nervio abdominogenital mayor, una vez que perfora el transverso del abdomen, se pone entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno. Allí perfora al músculo oblicuo interno, como ven aquí, y pasa por lo que es el anillo externo, anillo superficial del conducto inguinal, de manera que él no pasa en sí, no atraviesa el conducto inguinal, sino que una vez ya se pone cuando terminó el conducto inguinal. Pasa por todo el cordón espermático y me inerva finalmente, una vez que emerge aquí por el anillo inguinal superficial, a lo que es la parte anterior del escroto. De hecho, sus ramas son escrotales anteriores. Recuerden ustedes que lo homónimo del escroto en la mujer son los labios mayores de la vagina. Entonces en la mujer va a inervar básicamente los labios mayores de la vagina. Esto explica por qué el dolor entonces renal se refleja en hipogastrio y se refleja en el testículo, en los labios mayores de la mujer. Es característico que ante un cólico nefrítico, un cálculo, una piedra que se desprende del riñón, el paciente te diga que lo primero que le dolió fue el testículo o el hipogastrio. Esto se debe a la localización de estos nervios. Algo importante es que este nervio abdominogenital mayor inerva un músculo que es el músculo cremastérico, que es un músculo que envuelve a todo ese cordón espermático, de manera que él entonces, además de llevar fibras sensitivas, también lleva fibras motores
motoras hasta ese músculo cremaster. Entonces esto con respecto a L1. Vean aquí, entonces la rama cutánea externa del abdomen genital menor, aquí la rama anterior del abdomen genital mayor, y aquí vean que hay dos ramitas, específicamente la medial es la rama del nervio linguinal que inerva entonces la piel del escroto. Vamos entonces a hablar en materia de plexo lumbar, comenzando con el nervio cutáneo femoral lateral. Algo importante es que en anatomía la palabra femoral es sinónimo de la palabra crural. Entonces este nervio lo pueden encontrar muchas veces con el nombre de nervio cutáneo crural lateral, o también llamado nervio cutáneo crural externo, porque lateral es lo mismo que externo para efectos anatómicos. Este nervio se origina de, vean, aportación de L2 y aportación de L3. Recuerden que este es D12, su costal. Este sería el hilo hipogástrico, hilo inguinal, vean que derivan de L1. Y fíjense ustedes entonces, el siguiente que sigue en orden de descendencia es ese cutáneo femoral lateral. Aportación de L2 y aportación de L3. Ese nervio, una vez que pasa por detrás del psoas mayor, emerge lateral a él, por delante del cuadrado lumbar, él no se relaciona con el riñón, cruza lo que es la cresta ilíaca para ponerse a lo largo del músculo ilíaco. Una vez que busca el ilíaco, encuentra la espina ilíaca anterosuperior y pegadito a ella, por debajo de este ligamento, que es el ligamento de Poupart o ligamento inguinal, es que él busca la cara lateral del fémur. El mismo nombre te dice qué es lo que él inerva. Cutáneo significa que inerva piel, es decir, no inerva ningún músculo. Femoral, bueno, la región del fémur, la región del muslo. Y lateral porque es la cara lateral del fémur. Vamos a verlo también en esta imagen aquí, cómo está emergiendo. Y una vez que busca la espina ilíaca anterosuperior, véanlo aquí, cómo pasa por debajo de lo que es la espina ilíaca anterosuperior y profundo o posterior o por debajo de lo que es el ligamento inguinal para inervarme la piel de la cara anterior y la cara lateral del muslo. Por eso recibe su nombre de cutáneo femoral lateral. Vean que en su recorrido por el ilíaco está envuelto por esta fascia que es la famosa fascia ilíaca. Vamos a hablar entonces del nervio femoral. Es el nervio que mayor aportación tiene, es decir, aportación de L2, aportación de L3 y aportación de L4. Muchas veces también tiene aportación de L5, pero lo normal es que sea como ven en esta imagen. Como es el nervio que mayor aportación tiene, entonces es de pensar que es el nervio más grueso de todo el plexo lumbar. Este nervio posterior al psoas mayor, luego emerge el lateral a él, al psoas mayor, y por delante del ilíaco perfora también lo que es pasa por debajo del ligamento inguinal o ligamento de Poupart. Le escriben anatómicamente que es en el punto medio de este ligamento inguinal para llegarme a la región femoral. Les invito a que vean el video de triángulo femoral para que vean cómo es la localización anatómica. Entonces, una vez que pasa por debajo del ligamento inguinal, este nervio femoral forma parte del contenido de este triángulo, que es el triángulo femoral. Él inerva 4 músculos básicos de la región femoral, que sería el músculo femoral, el músculo cuádriceps femoral, que es este que ven por abajo, el músculo sartorio o costurero, que es este que aquí ustedes ven cortado, y me inerva a este músculo que ven aquí, que es el músculo pectíneo. Esos son los 4 músculos del fémur inervados por el nervio femoral. Además de eso, me inerva la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla, así como también la piel de la cara anterior y medial del muslo, es decir, interna del muslo. Diferente del cutáneo femoral lateral, que era la piel de la cara anterior y lateral del muslo. Ya en otros videos hablaremos del recorrido del nervio femoral. Lo que me importa es que sepan básicamente cómo se forma en el plexo lumbar. Vamos a seguir entonces con el nervio genitofemoral. Y entonces es fácil saber que este nervio también se puede llamar nervio genitocrural. Así como al nervio femoral yo lo puedo llamar nervio crural, porque ya saben que es lo mismo femoral y crural. Este nervio genitofemoral tiene aportación, vean bien, de L1 y aportación de L2. Es este que se está formando aquí. Este nervio es el único de los nervios del plexo lumbar que perfora desde posterior hasta anterior a todo lo que es el psoas mayor. Y una vez que perfora el psoas mayor, se divide en sus 2 ramas terminales, una rama interna, que sería la rama genital, y una rama externa llamada rama femoral. Véanlo bien aquí, cómo está perforando el psoas mayor. Aquí también se ve cómo lo perfora. Y inmediatamente después de perforarlo se divide en su rama interna genital y en su rama externa femoral. Vean que la rama externa, que es la rama femoral, perfora
lo que es a los músculos de la pared anterior del abdomen para llegar a la región femoral e inervarme la piel que está justamente recubriendo a lo que es ese triángulo femoral, de manera que esa rama genital es solamente sensitiva. Mientras que la rama genital, que es esta que ustedes ven acá, ella sí atraviesa completamente el conducto inguinal, es decir, desde el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. Perfora todo lo que es el conducto inguinal y me inerva a la piel del escroto. Entonces esta sería la rama genital del nervio genitofemoral. Ella junto al nervio ilioinguinal me ayudan a inervar al escroto. Viéndolo bien aquí, vean aquí cómo se separa por delante de lo que es el psoas mayor. Una vez que ya fue perforado, vean la rama genital cómo se mete por el conducto inguinal y vean la rama femoral cómo pasa por el punto medio del ligamento inguinal para inervarme la piel que está a nivel de lo que es el triángulo femoral. Vamos ahora, ya casi terminando, con el nervio obturador. Este nervio obturador formado por ramas de L3 y ramas de L4. Veanlo aquí, L3 y L4 dan una ramita que ayuda a formar el nervio obturador. Este nervio obturador cruza todo lo que es la línea terminal, es decir, el estrecho pélvico superior, busca la membrana obturatriz y se mete por un agujerito que le deja la membrana obturatriz chiquitico, que es el agujero obturatriz o agujero obturador. Veanlo aquí, cómo viene descendiendo, pasa por el agujero del obturador y se hace anterior para inervarme básicamente a dos músculos de la región del muslo. Me inerva a los músculos aductores y me inerva al músculo recto interno, que es este que ustedes ven aquí, músculo recto interno. Esa es la función del nervio obturador o la función grande. Por último, hablamos de un nervio que algunas veces algunas personas lo tienen y otros no, que es el nervio obturador accesorio. Eso significa accesorio de anatomía, que a veces está y a veces no está. Cuando existe ramas L3 y L4, es más finito, menos grosor que el obturador, y él va a lo largo de todo lo que es el estrecho pélvico superior, pasa por encima de la región del pubis o del hueso púbico, y cuando existe me inerva el músculo pectíneo, cuando existe. Entonces, a manera de esquema, ya saben que este es D12, nervio subcostal L1 con sus dos ramas abdominogenital menor y abdominogenital mayor. Recuerden que la unión de L1 y L2 me formaba el nervio genitofemoral y L5 no tenía nada que ver con el plexo lumbar. Ahora, ¿qué significa que algunas ramas estén amarillas? Eso porque algunos libros dicen que esta es la división anterior del plexo lumbar. Entonces la división anterior básicamente estaría formada por el nervio cutáneo femoral lateral y por el nervio femoral. Mientras que la rama anterior o la división anterior, que sería la verde, estaría formada por el nervio obturador y este que ven aquí chiquitico, que sería el nervio obturador accesorio. Aquí igualmente lo pueden ver como subcostal, las dos ramas del L1 que son abdominogenital menor y mayor, el cutáneo femoral externo o lateral. Este sería el genitofemoral con su rama genital y su rama femoral y su rama genital. Este sería el nervio femoral, este que ven aquí finito, que pasa por encima del hueso púbico y por debajo del conducto inguinal, buscando el músculo pectíneo, sería el obturador accesorio. Y este que ven más grueso, que se busca lo que es el agujero obturador, sería el nervio obturador. Entonces, amigos, ese ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like, compártelo y no olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias.